vamos al Salmo 48, que es donde vamos a... Salmo 48. A partir, bueno, vamos a tomar ese pasaje 48. Bueno, antes vamos a mencionar, bueno, vamos a situarnos en el... Bueno, antes vamos a leer el Salmo 7, el 48 ahorita lo leemos, también se va a mencionar ahí. Salmo 48. Y bueno, 48, 14, y luego vamos al Salmo 7, para que sepan. Y vamos a ver ahí algo muy práctico de parte de Dios y continuar con lo que hemos venido predicando. ¿Ya lo tienen? 48. Ya está, Salmo 48. Sí. Salmo 48, 14. Dice Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea, el Dios que hoy estamos alabando, glorificando, dice, este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. ¿Y por qué dice eso? Porque hoy vamos a ver algo más de parte de Dios. Yo he predicado últimamente de los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios, básicamente? Pues la manera o la forma de ser de Dios. Así como cada uno de nosotros tiene un carácter, un temperamento, una forma de ser, unos gustos, preferencias, cosas que te molestan, cosas que no te molestan. Así también Dios es una persona. Y la palabra dice que Dios como persona pues también tiene una forma de ser, un carácter, un corazón. Igual que nosotros, Él nos ha dado un corazón. Y hoy vamos a ver unos atributos vamos a ver un atributo de Dios, vamos a recordar unos que hemos visto, pero aquí dice el Salmo, lo vuelvo a repetir, dice Salmo 48, 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y vamos a ver por qué, porque es nuestro Dios, a los que nos hemos entregado, a los que lo hemos conocido, eternamente dice y para siempre. Suena repetitivo, pero lo vamos a ver hoy de parte de Dios. Entonces hoy vamos a ver o vamos a continuar con quién es Dios, son los atributos, y sería como tercera parte, nada más lo tomo para los que no estuvieron. Ese Dios al que estamos adorando hoy a través de Cristo, ya vimos dos atributos que Dios tiene y que no nos estamos inventando, sino que a través de la palabra revelada del mismo corazón de Dios, Él nos ha mostrado cómo es Él. Y un atributo que vimos primeramente de Dios, que empezamos en Éxodo, si recuerdan, cuando Dios se manifiesta o se le revela a Moisés, dijo: yo soy el gran yo soy el que soy. Así le dijo: yo soy, el yo soy te envía, el yo soy te manda. Diles así cuando te pregunten de parte de quién, les dices de parte del yo soy. Y ese es el nombre de Dios, que en hebreo, bueno, pues de ahí vienen unas letras que pues no son familiares para nosotros, pero Dios se reveló como el yo soy. Y eso quizá en un inicio no podía tener mucho sentido para nosotros, decir como que Dios es el yo soy. Y la primero que vimos, y un atributo que Dios tiene, que no tiene nadie más, que es exclusivo de Dios, y lo recordarán, vimos que Dios tiene un atributo que se denomina como aceidad, si ustedes lo recordarán. ¿Qué significa esto? Nada más mencionándolo así a grandes rasgos, que Dios es autoexistente, o que existe por sí mismo y que no depende de nadie ni de nada para existir. Eso es algo que no tiene nadie más en toda la creación, en todo el universo, en todo lo imaginado, lo pensado, y por eso es Dios. Tiene ese atributo que es un atributo supremo que nadie tiene. Él existe por sí mismo. Y es algo que estuvimos viendo con pasajes, estuvimos hablando de eso, que es un atributo de Dios. Pero después veíamos otro atributo
de Dios otra parte de su ser, que era la santidad. Vimos la santidad. ¿Y qué es la santidad? Pues que Dios es un ser, una persona totalmente pura, que no hay nada de maldad en él, no hay nada de suciedad, sino que es totalmente apartado, que ese es el concepto de santidad. Él es apartado de todo mal y Él es apartado de todo pecado. Y Él es la fuente de la pureza, la fuente de la santidad. Entonces también veíamos ese atributo y que eso nos llevaba a vivir una vida santa. Y la seidad pues, nos lleva a reconocerlo como nuestro Dios. Que en cambio nosotros, cada uno de los que estamos aquí, necesitamos de Dios mismo, pero también para comenzar a existir en esta tierra necesitamos en su momento de un papá y de una mamá, alguien que nos engendra. A diferencia de Dios, que Dios no necesita, y lo mencionábamos, Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. Él existe por sí mismo, tiene ese poder, esa capacidad. Que eso lo vuelvo a repetir, esa seidad, y que ahí mencionábamos también que seidad pues tiene que ver o responde también cuando conocemos ese atributo de Dios. Aquí cuando la gente pregunta, bueno, si Dios creó todo, el pensamiento superficial y de alguna manera lógico, la gente dice, bueno, entonces ¿quién creó a Dios? Y entonces ya mencionamos, pues si Dios tiene ese atributo que es esa seidad, pues Él no necesita de nadie ni de nada para existir. Y Él es el creador de todo. Entonces Él es la fuente de todo. Por eso pues no es lógico preguntar quién creó a Dios, porque Él es la fuente de todo. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, pues te das cuenta que Él es la fuente, y eso pues es algo muy profundo que necesitamos ir entendiendo, que necesitamos ir conociendo y que es revelado a través de Cristo, y que ya vimos algunos pasajes que la Biblia claramente marca que por Cristo y a través de Cristo subsisten todas las cosas. Pero hoy quiero hablar de otro atributo, y este atributo que vamos a ver hoy de parte de Dios, de la persona de Dios reflejado en Cristo, porque Cristo nunca lo podemos quitar, porque es Dios mismo y es ese Dios revelado a nosotros. Y ese atributo que hoy vamos a ver de parte de Dios es la inmutabilidad de Dios. Eso también ya lo conocemos algunos, pero hoy quiero ver un aspecto de esta característica que Dios tiene como persona, y que es inmutabilidad. Y lo quiero hacer muy práctico, lo quiero hacer muy directo, esta palabra de parte de Dios, porque hoy la palabra de Dios nos va a dar esa seguridad. Hoy que estábamos cantando, somos hijos. ¿Por qué somos hijos? ¿Por qué Dios nos ha rescatado? Porque Dios tiene una forma de ser que nos da seguridad. Y esa forma de ser de Dios es la misma y va a ser la misma por los siglos, dice la palabra, de los siglos. Y quiero ver un pasaje, ahí vamos a leer el Salmo, pero un pasaje también ahí en Hebreos, vamos a brincar de Salmos a Hebreos, vamos a ver esos dos libros hoy por lo menos. Y en Hebreos, que lo tenemos aquí el pasaje, que ya lo tengo acá, Hebreos 13:8, pero para que ustedes lo vean también, Hebreos 13:8, dice ahí claramente, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra nos dice claramente que Cristo, que nuestro Dios, esto habla de esa característica, no cambia. A diferencia de nosotros, el acercarnos a Dios, que también aquí lo menciona en Hebreos, Dios no es como nosotros. En últimas semanas hemos aprendido algo de parte de Dios, que nosotros como seres humanos, nuestro corazón es vulnerable, que significa pues que sí es influenciado y sí es afectado por todo lo que hay a nuestro alrededor, pero el corazón de Dios no. El corazón de Dios no es vulnerable a todo lo que pasa. El corazón de Dios es firme, el corazón de Dios es como una roca totalmente sólida, y aquí lo dice la palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí enfocándonos en Cristo, en Dios como persona, pero a través de Cristo, viéndolo, porque pues, hay varios pasajes que podemos ver a lo largo de la palabra de Dios que nos habla que Dios es el mismo. Dice, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, Él no cambia. Y cuando conocemos a Dios y conocemos esa característica que tiene Él en su carácter o como persona,
pues nos da a todos una seguridad de saber que nuestro Dios no es como nosotros. Uno se acerca a conocer a ciertas personas y como dicen a veces, ¿no? Tú te acercas a una persona y si le encuentras de buenas, te saluda muy amablemente y te sonríe, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Pero a veces lo saludas y sí, así todo seco. ¿No? Hay personas así. O bueno, alguna vez todos hemos llegado a ser así. Decimos, es que es muy voluble, no sabes cómo la vas a encontrar. Si la encuentras en sus 5 minutos o si no la encuentras en sus 5 minutos. Entonces, nosotros como seres humanos, pues somos cambiantes, somos vulnerables. Decimos una cosa y luego decimos otra cosa, quedamos en una cosa y luego quedamos en otra. Y esa conveniencia y es de acuerdo a nuestro sentir, es de acuerdo a la circunstancia, a nuestro momento. Dios no. Dios no se mueve en base a las circunstancias. Dios no se mueve en base a lo que nosotros pensemos o lo que nosotros hagamos. El plan de Dios es eterno y vamos a ver hoy 2 pasajes que hablan de esto desde 2 perspectivas. Pero Dios, hoy debes tener la seguridad de que ese Dios que tú estás conociendo, que tú vienes hoy domingo a buscarlo, que yo vengo a buscarlo, a adorarlo, que le cantábamos hace un momento, no va a cambiar. Él es el mismo. Y aquí específicamente aquí en Hebreos lo dice a través de Cristo, yo soy el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Soy el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma que tú lo puedes conocer va a ser la misma, no va a cambiar. Que la forma como tú puedes entregarte a Él va a ser la misma, no va a cambiar. Que la forma, hace rato que veíamos en Primera de Juan, de cómo tú lo puedes agradar va a ser la misma, no va a cambiar. Dios no se va a inventar cosas de repente, como dicen, Dios no va a sacar de la manga algo que no te había dicho y que ahora Dios decía, eso no me gusta, pero ahora ya me gustó. O eso sí me gustaba, pero ahora ya no me gusta. Que nosotros sí somos así. Hay cosas, es que me gustaba, pero ya no me gusta. ¿Y por qué Dios no es así? Y viéndolo desde una perspectiva general, ¿por qué Dios es inmutable y nunca cambia? Porque Dios es perfecto. Y ahí tenemos también que entender que nuestro Dios es el grado máximo, grado supremo de pureza, de perfección, de firmeza, de amor, de misericordia. Entonces, como tiene él todos esos atributos también que son parte de su amor, de su esencia, que también dice la palabra de Dios es amor, pues él por eso no cambia. Él es lo perfecto, Él es lo puro, Él es todo lo que tú puedas pensar, el grado máximo que al día de hoy te dé tu capacidad, tu imaginación de las cosas buenas. Dios supera eso. Y Dios lo tiene todo. Entonces, Él no, por eso no cambia. Él no está en aprendizaje, Él no está en desarrollo, Él no está pensando, ¿y cómo podré ahora relacionarme con mi creación? ¿Cómo podré rescatarlos? ¿Cómo podré hacer que entiendan? Él es el mismo. Y ya lo reveló. Pero hay también parte de esto, y quiero, digo aquí, pues, hablar de Dios es hablar de la Biblia, y pues no vamos a predicar ahorita la Biblia. Pero hay un pasaje también ahí que les decía que no quitáramos de Salmos, en el Salmo 7, y quiero hoy mencionar esto. Dice el Salmo 7, versículo 11. Fíjense, esto es algo fuerte, pero así es Dios. Y vamos a ver las 2 partes o las 2 caras de la moneda de que nuestro Dios no cambia y sigue siendo el mismo. Pero aquí dice el 11, dice, Dios es. ¿Qué es? Dice, es juez justo. Hoy no estamos hablando de la justicia de Dios como tal, en específico estamos hablando de la inmutabilidad, que Él no cambia. Pero hablar de que no cambia es hablar de que Él es justo, Él es amor, Él es misericordia. Pero fíjense lo que dice. Dios es juez justo. Que la justicia, podremos llamarlo así, es la otra cara de la moneda en este caso, el cómo se relaciona Dios con nosotros. Dios se relaciona como Dios con su justicia, pero la otra cara de la moneda es la misericordia. Pero fíjense lo que dice aquí, Dios es juez justo. Y dice, y Dios está airado contra el impío todos los días. Aquí podemos poner, si lo vamos a la raíz, Dios está airado fíjense, dice, con el impío eternamente, todos los días.
Dios está airado. ¿Qué es airado? Enojado. Dios está enojado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Nada más en el pasado, en el Antiguo Testamento? ¿O nada más estuvo hace un mes enojado con el impío? Dice, está airado con el impío. Y este versículo, por eso cuando lo leí dije, pues es que sí es Dios. Dice, Dios está airado con el impío, que dice, todos los días. ¿Qué dijimos hace un momento? Una característica de Dios es que Dios es inmutable. Dios no va a cambiar en base a las circunstancias. Por ejemplo, por llamarlo así, decir, Dios está de buenas hoy y hoy no está enojado con el impío. Hoy no está airado con el impío. Pero mañana agarramos a Dios en sus 5 minutos y ahora sí está airado con el impío. Y pongo un ejemplo, aunque sea muy burdo y no alcance a ejemplificar a la perfección lo que estamos viendo en la palabra, pero no es como nosotros como papás. Cuando a mí me va bien, o que considero que me va bien y que las cosas están bien, a lo mejor mis hijos hacen algo que no está bien. Hacen impiedad de alguna forma, desobedecen, no hacen algo. Pero como ese día yo me sentí bien y me está yendo bien, digo, pues hoy no los voy a reprender. No pasa nada. Pero hay días que me va mal o que siento que me va mal, las cosas no funcionan bien y no están haciendo impiedad, no están haciendo cosas malas. Pero como yo ando de malas, ando irritable porque no me fue bien, o siento que no me fue bien, pues los empiezo a regañar por todo. Así, tristemente, así somos la mayoría como padres. La buena noticia, ¿cuál es? Dios no es así. Vamos a orar a ver si hoy agarramos de buenas a Dios. A ver si hoy quiere. O no, es que yo creo que Dios está enojado. La palabra establece, porque Dios es firme, es inmutable. La palabra establece que Dios es justo. ¿Qué significa? Que Él no va a quitar su justicia en el sentido de que la va a aplicar. Y ya prediqué, para no extenderme, pero ya lo prediqué también una vez, parte de Dios. Dios dice, no tendrá por inocente al que es culpable. O sea, Dios no va a decir, hoy te la paso. Y mañana no, porque mañana como estoy de malas, no te la voy a pasar. Pero a lo mejor en un mes me agarras de buenas y te la paso, aunque estés mal, aunque estés en impiedad. No, Dios es justo. Y Él es constante, o sea, Él es firme. Es justo y es justo todos los días. Y como es justo Él en su esencia, porque es inmutable, o sea, porque no cambia, no es que un día sea justiciero y al otro día ya no. Un día es misericordioso y al otro día ya no. Un día es bueno y al otro día ya no. Un día es muy bueno y al otro día un poco bueno. Un día es amoroso y al otro día ya no es amoroso Dios. Así no es nuestro Dios. Nuestro Dios es firme, es inmutable y Él permanece justo. Y si yo me porto mal, si yo lo rechazo, si yo hago cosas que no están bien, Él va a ser justo. Si yo me porto muy bien, lo obedezco, lo estoy amando, Él de todos modos va a ser justo. Y lo mismo sucede con su misericordia, que también, pues aquí sobran pasajes donde dice en su palabra que Él es misericordioso, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él es misericordioso siempre. Entonces aquí dice, Dios es juez justo y está airado con el impío todos los días. ¿A qué se refiere aquí con un impío? A una persona que no se ha entregado a Él, una persona, por tanto, que no cree en Él, que no lo reconoce como Dios, que no lo reconoce como Señor. ¿Y qué dice después en el versículo 12? Si no se arrepiente, ¿de quién está hablando? Del impío. Que todos en su momento, cuando nos habíamos entregado a Cristo, no habíamos creído en Él, estábamos en ese estado de impiedad. Hoy hacemos impiedades, pero ya no estamos catalogados en ese sentido como impíos, porque ya fuimos perdonados por Cristo, fuimos lavados con el sacrificio de Él en la cruz, fuimos perdonados y ya no estamos en esa condición de impiedad. Entonces dice ahí, si no se arrepiente, ¿quién? El impío, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Así dice la palabra. 13, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá.
Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Este es uno de los pasajes que habla claro que Dios, que, en pocas palabras, ¿qué va a hacer? Como es un Dios justo, es un juez justo, ¿qué va a hacer? A los que estén en impiedad y no lo quieran y lo rechacen, les va a aplaudir Dios, les va a dar parte en su reino, les va a decir que vamos a ver ahora un pasaje en Jeremías y vamos a regresar a Hebreos como les había dicho. Dios no va a hacer eso. ¿Qué va a hacer Dios? Y aquí lo dice, si no se arrepiente, o sea, hay una opción siempre, porque la otra cara de la moneda es que Dios es misericordioso. Si yo voy a castigar el pecado y la paga del pecado es muerte, y van a experimentar los que han vivido en pecado y que me rechazan mi ira, porque lo justo es que yo castigue el pecado, no que lo pase por alto, porque si no entonces no sería un juez justo. Pero ahí lo interesante dice que él ya dice, tiene armado ya su arco y lo ha preparado. O sea, no es que Dios de repente se va a enojar con el impío y ya me colmaste y ahora sí te voy a castigar. No, él permanece firme, no cambia. Él ha sido juez justo, seguirá siendo juez justo y eso no va a cambiar. Y el que no se arrepienta dice, ya Dios tiene preparado el castigo. Y la gente dice, pero es que ¿cómo Dios puede ser un Dios así de cruel que castigue, que mande a los que no quieren al infierno, que los condene? ¿Cómo es posible? Porque la gente no conoce a Dios y piensa que Dios no da oportunidad, pero la palabra dice claramente, y no lo voy a, digo, para no extendernos, la palabra dice en Ezequiel, lo veíamos otra vez el jueves, ¿qué quiere el Señor? Bueno, lo vemos rápido para entender lo que la palabra dice, o sea, para que veamos cómo dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, vamos a ver cómo es Dios. Dice el capítulo 33, versículo 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. Y fíjense lo que dice, hablando del corazón de Dios que no cambia, porque es inmutable. Ezequiel 33, 11, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Qué dice en el Salmo? Dios es juez justo y está irado contra el impío todos los días. Está irado contra el impío, o sea, Él no va a decir, están bien en su pecado, están bien en su impiedad, en su maldad. Él está enojado, está irado. Y va a castigar el pecado. Eso lo debemos tener claro de parte de Dios. Dios va a castigar el pecado. Dios va a darle a cada uno según dice sus obras, según lo que haya hecho. Pero ¿qué dice Ezequiel 33:11? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Aquí dice, ¿por qué moriréis, oh Joel? Si no te vuelves. En la gracia y misericordia de Dios me volví al Señor, ya no voy a morir. Era impío. Y mi pecado iba a ser castigado. Y así Dios dice aquí, Él le preparó el arco, preparó la espada para castigar con su ira mi pecado, mi maldad, castigarme a mí. ¿Y cuál era mi condena? El infierno, por no querer a Dios en mi vida. Pero por la gracia de Dios, por el amor de Dios con el que nos ha amado, y que dice, y ahí vamos ahora a otro versículo, que toda la Biblia está conectada porque es el corazón de Dios, o sea, no es que nos estemos pues ahí sacando cosas de la manga, ¿no? Mira, queremos justificar cómo es Dios. No, la Biblia lo dice claramente cómo es. Jeremías 31:3, ya lo conocemos, ¿verdad? Ya también es un pasaje conocido, pero entendemos ahí cómo es Dios. Dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Como Dios nos ha amado, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo está diciendo en el Salmo 7:11. Dios es pues justo y está irado contra el impío
todos los días. Pero dice ahí, si no se arrepiente, ¿qué dice? Él afilará su espada, o sea, va a haber castigo. Y lo dijimos en Ezequiel, que vimos ahí, Dios no quiere que el impío muera. Pero dice la palabra también claramente, no de todos es la fe. Hay gente que va a rechazar a Dios, va a rechazar a Cristo. Y por tanto va a recibir castigo, porque es justo de parte de Dios castigar lo malo. Y lo hemos dicho, cuando tú ves a un violador en esta tierra, cuando tú ves a un asesino, un secuestrador, y lo capturan, ¿qué quieres? Que le digan, te perdonamos, ya ve y no peques más. ¿Qué queremos? Y más si fuera hacia nosotros. Un ejemplo extremo. Si un hombre, ya no violación, ya abusar, golpear a una de mis hijas, y lo detuvieran, ¿qué quisiera yo? ¿Y qué sería la justicia? Pues hacerle lo mismo o peor, por pasarse, por hacer el daño a alguien que yo amo. ¿Y qué diría uno? Sería justo decirle, no, pues ya pórtate bien, ve y pórtate bien, échale ganas. Diría, no, pues que se castigue ese hombre, mínimo que le hagan el mismo daño. Uno piensa así, ¿y por qué? Porque pues eso es lo que espero, quiero justicia, que se castigue. Pero también, digo, hoy no estamos hablando como tal de la justicia de Dios, que eso también lo vamos a predicar, cómo aplica la justicia de Dios a nuestras vidas y cómo también aplica entre nosotros. Pero pues es necesario que sea castigado el pecado para que haya justicia. Si no, ¿qué decimos? Ahora una palabra que se usa en nuestra sociedad, ¿verdad? Hay impunidad. Impunidad, no se castiga al mal. Y sí, ¿por qué vivimos en una sociedad con impunidad? Pues, o sea, que no hay castigo. ¿Por qué? Pues porque hay mucha corrupción, hay muchos intereses, estamos en un mundo corrompido, en un mundo corrupto. Por eso no podemos pedirle peras al olmo, o sea, no podemos esperar de este mundo que nos hagan justicia. En este mundo ya lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo, vamos a tener aflicción, la gente se va a pasar de lista, se va a salir con la suya en este mundo, en estas circunstancias humanas, pero con Dios no, porque la palabra dice que Dios no lo podemos engañar, Él no puede ser burlado, porque Él ve todo. Y si alguien no lo quiere a Él, lo rechaza deliberadamente, es impío, Dios está enojado, Dios está irado y va a castigar ese pecado. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que es el Evangelio, ahí que vemos en Ezequiel. ¿Qué quiere el Señor? Pues que te vuelvas a Él, que yo me vuelva a Él. Y que ya me volví a Él, pero ahora cuando yo peco, pues pido perdón al Señor y sigo caminando y buscando ese Dios todopoderoso, ese Dios que no es como yo. Que si vengo a Él arrepentido, Él siempre que vengamos arrepentidos, humildes, siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Siempre, porque así es Él no cambia. Ni cambió en el Antiguo Testamento, ni cambiará en el Nuevo Testamento, ni cambia hoy, ni cambió ayer. Él es el mismo por los siglos. Esa es la característica de Dios, que es inmutable, Él no cambia. Él no está en base a circunstancias. Él no se inventó planes o se sacó de la manga un plan de repente. No, el plan es eterno. Aquí en Jeremías también lo menciona, por eso menciona también eso de con amor eterno te he amado. O sea, no es que mi amor lo decidí hoy, sino que yo lo decidí desde la eternidad. Es algo que, caray, pues no alcanzo a entender cómo. O sea, antes de que Dios te creara, de que Dios te permitiera la vida en este mundo, Él ya te había amado. Y por tanto dice, prolongado mi misericordia. Vamos a un pasaje ahí para que veamos también que no es exclusivo, es el mismo corazón de Dios, pues Dios es nuestro Dios y es el mismo. Dice en 2 de Pedro 3:9, también ya lo conocen, dice, el Señor no retarda su promesa, o sea, Él va a venir otra vez. Dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. No quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno esté condenado, que ninguno vaya al infierno, que ninguno sea castigado. Pero la realidad, como Dios nos ha dado esa opción y esa libertad de hacer y deshacer, no todos van a querer. Y dice ahí, sino que todos procedan una vez más que al arrepentimiento. O sea, una vez más entre el Evangelio. Somos pecadores, cuando empezamos a pecar, nos constituimos impíos y por tanto merecedores o acreedores de castigo. Nos hacemos acreedores de que la ira de Dios nos castiga a nosotros por nuestros pecados y que estemos condenados. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que ya Dios, en su amor perfecto con el que nos ha amado y en su plan perfecto, dio a Cristo
para pagar por nuestros pecados. Y ponemos el ejemplo, es como eso que decía, ¿no? Alguien que abusa de mi hija y que yo veo que se haga justicia. Y vamos delante de Dios y dice, bueno, pues se hizo esa maldad, suponiendo que fuera yo, un ejemplo, para cambiarlo, no soy yo el que hizo ese agarro. Yo voy a castigar. Pero aquí, ¿cuál es la cuestión? Que Jesús ha sido ese sustituto por nosotros. Dice, yo como te he amado tanto, te doy la respuesta, te doy mi salvación. Y ahora tú no pagas, ahora Cristo paga. Pero para que Cristo pague por tu pecado, entrégate a mí, arrepiéntete, vuélvete a mí. Y cuando tú te vuelves a mí, dejas ese estado, esa posición de impiedad y te constituyes ahora, ¿qué? Justo. Porque ya eres el que te justifica. Eras impío, no querías a Dios, rechazabas a Dios, ahora a través de Cristo puedes ser justificado. Y ahora ya eres santo. Muchas cosas que hoy estábamos también cantando y que debemos creerlas de parte de Dios, y que si Dios nos constituyó ahora sus hijos, que no éramos sus hijos, que no éramos santos, que no éramos justos, ahora Dios nos constituye a través de Cristo. Pero Él da el sustituto, que es Cristo. Ya no pagas tú, pago yo. Y en el ejemplo que ponía, oye, que se castiga a ese hombre. Ah, bueno, no va a ser, pero va a haber alguien que va a pagar por eso. Y uno es tan en este caso duro, y que no es tan misericordioso como es, que diría uno, no, yo no quiero un sustituto, yo quiero que se pague, porque va a pagar otro, que se pague. Pero fíjate cómo Dios tiene tanto amor y misericordia, y que es su gracia derramada a través de Cristo, que dice, yo doy a mi hijo. Mi hijo no tiene por qué pagar, porque él no pecó. Ya lo hemos visto en Hebreos, que íbamos a regresar ahí, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿qué dice la palabra? Pero sin pecado. Él no pecó, y por tanto él ahora, por mérito propio, tiene la capacidad de pagar por los pecadores, el justo por los injustos, que dice, para llevarnos a Dios. Entonces, también la palabra nos menciona un pasaje muy conocido, y con ese quiero terminar hoy, en el Antiguo Testamento, para entender el corazón de Dios, y para entender pues que nuestro Dios, que estamos viendo, que es inmutable. Nuestro Dios no va a cambiar en base a las circunstancias. Nuestro Dios no es de que se inventa planes de repente. Alguien por ahí una vez decía, no, es que Dios tiene su plan B. No, Dios no tiene un plan B. Dios tiene un plan perfecto que está ejecutando, porque Él es Dios, y ese plan no va a cambiar. O sea, el plan de Cristo, de enviar a Cristo y de dar a Cristo, era un plan eterno, porque con un amor eterno Él nos había amado. Él sabía que íbamos a fallarle, Él sabía que íbamos a hacer lo que no conviene. Eso ya Dios lo sabía. Y la realidad es que nuestro Dios, y por eso hoy debemos tener seguridad, al conocerlo, Él tiene un modo, y lo vamos a ver por último en Hebreos, un modo de actuar. Y aquí en Hebreos 23:19 dice, que ya es muy conocido, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. O sea, eso nos habla de la inmutabilidad de Dios. O sea, sus decretos, sus designios son eternos, son perfectos y no van a cambiar. Eso de que Dios va a castigar el pecado, va a castigar al impío porque es un juez justo, eso no va a cambiar. Eso sigue aplicando desde que Dios creó al hombre hasta que el hombre, si lo pudiéramos ver así, dejara de existir. Va a ser lo mismo, Dios seguiría siendo el mismo. Aún aunque nosotros dejáramos de existir, que la Biblia dice ahora que no, por eso creemos su palabra. Que decimos, bueno, Dios realmente nos dará la vida eterna, nos perdonará nuestros pecados, nos perdonará. Él es inmutable, si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y si Él dice, arrepiéntete, vuélvete a mí, yo te perdono y te doy una nueva vida, Él lo va a hacer. Aunque, no, pues es que me siento, como se ha predicado también, ¿no? Una cucaracha, me siento la otra vez, ¿cuál era la palabra? Era una lombriz, ¿no? Una lombriz de agua puerca, me siento un gusano. Como te sientas, te dices que yo soy el mismo. Ahora debes de conocerme, y si yo ya te perdoné a través de Cristo, ya no eres un gusano. Ahora eres mi hijo. Pero que tengas ese equilibrio de que, porque eres mi hijo, no te sientas el papá ahora de los pollitos, y ahora te sientes San Joel, o ya me siento el santo, el puro.
sino que tengamos esa humildad de reconocer que, Señor, es por tu gracia que tú me has perdonado y que ahora tú me haces un hombre diferente, ahora me haces un hombre nuevo. Porque se van a los extremos. Hay iglesias donde te pisotean y te hunden y eres una porquería, no sé por llamarlo, y hay otras iglesias donde no, tú eres lo máximo. Es Dios y después estás tú, ¿no? Y dicen, no, pues tampoco es, o sea, eso no es. Y que si, casi que si no buscas a Dios, no, Dios se va a entristecer de que Hernando no está buscando a Dios, Dios no está buscando a Dios. No, Dios es el mismo. Y Dios no se va a inmutar, no va a decir, ay, es que ya no me buscaron estas personas. Dice, yo soy amor y los he amado con un amor eterno. Pero si no se vuelven a mí, te va a haber castigo. Y pensándolo en un contexto general, un contexto universal, pues es justo. Si Él nos dio la vida y Él nos dio todo, ¿quién pone las reglas del juego? Las vamos a inventar. Como dicen las criaturas, le vamos a decir al creador qué hacer. ¿Lo vamos a mandar a crear las criaturas? ¿La creación? Pues claro que no. El creador es el que establece cómo son las cosas. Y eso es algo que no nos gusta. Se ha llenado también a veces en la iglesia ciertos aspectos de humanismo, que todo gira alrededor del hombre. No. Cuando vienes a Dios, todo va a girar en torno a Dios. No a nosotros. Sino que es en torno a quién es Dios y qué quiere Dios. No qué quiero yo. Hace un momento me preguntaba, veníamos en el carro, y me decía Santi, pues sí, entonces efectivamente, tío, la fe, pues es para que obedezcamos a Dios, para hacer salvo. Le digo, sí, la fe no la da Dios para que cumpla tus sueños. Ah, Dios, Señor, dame fe porque quiero ir a Disneylandia con mi familia a disfrutar. La fe no es para eso. Ah, Señor, dame fe porque yo quiero a la mujer de mis sueños. La fe no, o sea, no es para eso. La fe no es un poder que Dios te da para que se cumplan tus sueños, tus fantasías. No, es para que obedezcamos a Dios. Dice, el fin último de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Conocer ese Dios. Que ese Dios es justo y que hoy yo no tengo por mí mismo ningún mérito de presentarme delante de él y decirme, aquí estoy, soy tu hijo y te adoro. No tengo ningún mérito. Por eso necesito a Cristo y a través de Cristo hoy puedo ser hijo de Dios, puedo tener la vida eterna y ahora sí decir, Señor, por Cristo yo te doy gracias, Señor, por Cristo yo te pido, por Cristo yo te agradezco, por Cristo te pido perdón, pero es por Cristo. Y ahora eso me lleva a que debo vivir de una vida diferente reconociendo que ese Dios todopoderoso no va a cambiar las reglas del juego, no me va de repente a cambiar el modo de vida y de repente, pues ya a Dios se le ocurrió otra cosa. No, porque Dios, lo repetimos, es inmutable. Él no va a cambiar, es el mismo. Y aquí si lo decía en el Antiguo Testamento con Ezequiel, dice, Él no quiere que el impío perezca. En 2 de Pedro, siglos después, sigue diciendo lo mismo Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es el mismo. Las situaciones fueron diferentes a lo largo de la humanidad, diferentes circunstancias, pero Dios sigue siendo el mismo. Y dice, el cielo y la tierra pasará, mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo. Y seguirá siendo el mismo. Y ahora quiero que terminemos en Hebreos. Vamos a Hebreos. Y en Hebreos menciona algo también muy importante, muy directo. Y vamos a ver ahí 2 pasajes nada más, pero para terminar ya aquí en este tiempo de la palabra. Y yo deseo de parte de Dios que se entienda lo que estamos hablando, lo que estamos predicando, y que nuestro Dios, lo vuelvo a repetir, no es un Dios cambiante, no es un Dios que se va a mover en base a lo que, como dicen, le vamos a hacer manita de puerco y se va a mover según lo que nosotros le digamos, ¿no? Entonces vamos a un pasaje ya nada más por último en Hebreos 6, y dice en Hebreos 6, y vamos a verla ahí desde el versículo 13, 6:13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos,
Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, para siempre según el orden de Melquisedec. Y hasta ahí quiero leer, y con eso quiero que terminemos y ver esta parte de la palabra de Dios. Dice ahí, Dios queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué es esto? Que el consejo de Dios y lo que Dios quiere no va a cambiar, es lo mismo. Ya prediqué una vez, ¿no? ¿Qué es lo que Dios pide? En otras palabras dice, en otras partes y en otras palabras también dice, ¿qué es lo que Dios exige? Y eso sigue siendo válido y Dios lo seguirá queriendo hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué? Que nos humillemos ante Dios, que amemos justicia, amemos misericordia. Eso lo va a querer Dios y siempre lo va a querer. Pero Dios todos los días va a estar airado con el impío. Y ahí hay una frase que antes mencionaba, ¿no? Dios ama al impío pero no ama su pecado. Así lo mencionaban, ¿no? Y me decían, no, esa frase no está bien, y le decían de un aspecto teológico. Pero Dios, si alguien no se vuelve a Él, no es que lo va a salvar y va a decir, y tu pecado lo castigo, pero a ti no. No, pues el pecado si lo cometo yo, pues me va a castigar a mí. O sea, no podemos separar el pecado del pecador, ese es el detalle, el problema. Entonces, si el pecador, el impío, no se vuelve a Dios, va a ser castigado. Y eso es justo. Va a ser condenado y eso es justo. Porque Dios, como ese Dios santo, puro, perfecto, va a castigar la maldad. Y ya lo ha hecho en la antigüedad. Y lo seguirá haciendo. Cuando fue Sodoma y Gomorra, cuando vino juicio a través del diluvio. También cuando mostró su carácter, quién era, a Egipto. Y Dios lo va a seguir mostrando. Y al día de hoy, el tiempo está corriendo. Y Dios no se mueve por nuestros tiempos, como nosotros. Pero en este mundo está avanzando el reloj. Y Dios dice, yo les he dado a todos oportunidad. Les he dado mi misericordia, pero va a haber un punto donde no es cuando tú quieras, no es cuando yo quiera. Vamos a hacer cuentas. Y si no morimos antes, y el Señor viene, dice, voy a hacer el juicio a las naciones, Mateo 25. Y entonces voy a arreglar cuentas y decir, a los que se volvieron a mí, a la derecha. A los que no, a la izquierda. Los que me creyeron, los que no me creyeron. Y es justo, va a ser un juicio justo porque todos tenemos oportunidad. Por tanto, hoy es el día de salvación. Por eso aquí dice, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dice, para que por dos cosas inmutables, dice, en las cuales es imposible que Dios mienta. También hay que entender, Dios tiene muchos atributos que los vamos a ir conociendo. ¿Y a través de quién? A través de Cristo. Y esos atributos que Dios tiene, una cuestión por la cual Dios no puede hacer ningún tipo de justicia porque no es su naturaleza, no está en su persona. Por eso aquí dice, es imposible que Dios mienta, no porque Dios no pueda mentir, sino va contra su persona, contra su naturaleza. Y Él no es frágil ni débil como nosotros, para que en un momento de debilidad Dios miente. No, Él es todopoderoso, Él es fuerte, y por eso ahí lo dice. Dios no nos está engañando, Dios no está mintiendo. Dice, tengamos un fortísimo consuelo. Hoy, ¿cuál es el consuelo? Tú pecador, yo pecador, ahora soy hijo de Dios. ¿Y cuál es mi consuelo? Que Dios me ha amado con un amor eterno y me ha perdonado a través de Cristo. Y que ahora no importa cómo viví, qué me hicieron, qué daño tuve en mi vida, qué tanta maldad hice, qué consecuencias hubo. Hoy tengo consuelo en Cristo. Y en Cristo puedo yo ser limpiado, ser sanado, puedo ser perdonado, pero ¿qué? Para vivir para ese Dios inmutable, ese Dios que no cambia, que permanece firme por los siglos de los siglos. Por eso dice ahí,
los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hoy ya nos hemos tomado de Cristo los que hemos creído, y por eso venimos, no porque seamos religiosos, sino cada domingo, Señor, te busco. Cada reunión que podemos, cada que podemos predicar la palabra, cada que podemos enseñar, y nos volvemos a Él. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos da consuelo. Y dice ahí, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. No puedes acudir a nadie que te pueda dar esa vida eterna, solo Dios. No puedes acudir a ningún lugar a recibir amor, solo en Cristo. Y por último quiero concluir, y lo decía la otra vez, en la cruz Dios muestra quién es Él y se cumple su justicia y su misericordia. ¿Por qué? Porque en la cruz se pagó por nuestros pecados, porque no se pasaron por alto, porque eso permaneció todos los días. Y si Cristo tomó nuestro pecado, y si Cristo en ese momento dice, se hizo pecado, y si lo vemos así, se hizo impío, porque tomó nuestras impiedades, ¿qué pasó? Vino el castigo de Dios sobre él, vino muerte, para pagar por nuestros pecados. La ira de Dios se manifestó. Pero ahora Cristo, que es Dios y que era Dios, venció a la muerte y nos muestra ahora su misericordia y nos dice, ya no pagas tú, ya no tienes tú que ser separado de mi Padre, ya no tienes tú que ser condenado. Ahora si tú te vuelves, por eso dice, si te arrepientes, tienes parte con mi Padre a través de mí, a través de mi sacrificio. Entonces la justicia de Dios se cumple, pero también la misericordia, porque Dios no tenía, si lo vemos así, ese concepto de misericordia, pues es algo que nos rebasa. Dices, bueno, ¿por qué hay que mostrar misericordia? ¿Por qué tengo que perdonar a alguien que me hace mal? ¿Por qué tengo que perdonar a alguien que me hace daño? Lo justo es, según yo, ya no amarlo, ya no perdonarlo. Pero es cuando empiezas a conocer a Cristo, y es cuando conocemos el amor de Dios, que siendo un pecador, es que dice la palabra, Cristo murió por nosotros. Porque Dios es juez justo, pero también Dios es amor y es misericordia. Entonces hoy ese es el mensaje, volvámonos a Dios. Y los que estamos aquí, pues no todos estamos en la fe, pero todos hemos tenido la oportunidad, y todos hoy tenemos la oportunidad de volvernos a Dios, todos los que estamos aquí. Y Dios no va a decirle a alguien, no te dio oportunidad y pues estás condenado. Entonces, todos tuvieron oportunidad. Entonces hoy no hay excusa. No hay excusa de decir, no, yo no me volví a Dios porque a mí nadie me dijo. Y de hecho lo hemos mencionado. Aún la gente que no ha escuchado de Cristo, Dios les dio una conciencia. Y siempre ha sido por fe, siempre ha sido conociendo que ahora. Hay gente que tuvo muy poca revelación de quién era Dios, pero hoy nosotros ya no tenemos ninguna excusa, porque ya se reveló Dios, ya nos mostró quién es Él. Que Cristo cargó nuestro pecado, dice, en su cuerpo sobre el madero, y ahora nosotros ¿qué debemos hacer? Si queremos parte con Dios, volvernos a Él, arrepentirnos. Por eso dice ahí, dejar nuestras maldades y volvernos al Señor. Y si no hacemos eso de corazón y real, ¿cuál es la noticia? Va a venir el castigo, va a venir el pago de nuestro pecado, y va a ser para cada uno, y cada quien va a pagar por su pecado. Pero hoy, los que nos hemos tomado de Cristo y le damos la gloria a Él y las gracias, somos salvos porque Él nos amó. Y que dice la palabra, ahorita no lo menciono para terminar, dice por pura gracia. ¿Por qué nos salvó? Por pura gracia. Por eso hoy Dios nos mueve. Hace un momento lo veíamos cuál es el corazón de Dios, y que no va a cambiar, que nos amemos unos a otros, que demos de gracia lo que hemos recibido. Yo le doy el perdón a los que me hacen lo malo, y el Padre Nuestro, hasta dice en Mateo 6, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque es lo que hemos recibido de Dios, esa gracia en Cristo, y solo en Cristo. Entonces vamos a orar y recordar que hoy tenemos esa ancla. O sea, ¿de dónde te puedes tomar lo más seguro? Pues del Dios que es firme y que nunca cambia. Porque si te tomas de tu papá, a lo mejor cambia,
a lo mejor está de buenas, a lo mejor está de malas. Te tomas de tu mamá, pues a lo mejor está de buenas y no son Dios. Igual un esposo que su ancla de su vida sea su esposa, pues eso es vulnerable. O una esposa que el ancla de su vida sea su esposo, es vulnerable. Pero Dios no va a cambiar. Y Dios es firme, es eterno. Y como dicen Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a orar. Padre, en esta tarde damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Porque tu palabra es revelada a nosotros y porque tú nos muestras hoy que eres inmutable, que tú no cambias. Y que cuando decidiste amarnos, lo hiciste antes de que lo supiéramos, antes de que fuera revelado. Tú ya lo habías decidido, tú ya lo habías planeado. Y Señor, no alcanzamos a entender cómo Cristo decidió tomar todo nuestro pecado. Decidió, Señor, cargar con toda la maldad que nosotros hemos hecho y pagar por nosotros. Es el mayor acto de amor, es el mayor acto de gracia, y ahora darnos ese perdón y salvación a todos los que hemos creído en él. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado, nos has rescatado, y ahora somos hijos tuyos, y ahora tú nos muestras que caminemos como tú quieres, en tu consejo inmutable, tu consejo que no va a cambiar, y que ahora debemos estar seguros, estar firmes, que tú nos has amado con ese amor eterno, y que tú nos has llamado para bendición, que tú nos has llamado para heredar todas las promesas que tú has hecho a lo largo de toda la historia, de todos los tiempos, y que ahora los que hemos creído en ti, tú nos has prometido la vida eterna, nos has prometido el perdón de nuestros pecados, y ahora lo tenemos y lo hemos experimentado. Ahora hemos experimentado que tú nos has dado la posibilidad de tener una nueva vida, de ser constituidos justos, de ser constituidos tus hijos. Y te damos a ti la gloria y las gracias. Y en esta tarde, si hay alguien que no se ha vuelto a ti y que no te toma con esa seriedad, como ese Dios todopoderoso, ese Dios inmutable, Señor, pues que tengas hoy misericordia, porque esa es tu naturaleza. Y que hoy el impío se vuelva a ti, Señor, como en un momento, en un tiempo lo hicimos nosotros. Te damos a ti las gracias y la gloria en el poderoso